Bueno, la sección que tenemos hoy es una sección que si hubiera que darle un título sería algo así como 7 áreas de santificación. Y van a ver ustedes enseguida por qué viene esto y por qué Pablo sigue siendo un personaje tremendamente práctico. La semana pasada nos habíamos quedado en toda esa exposición de Pablo, donde Pablo muestra 10 notas, 10 características, 10 aspectos del siervo de Dios que verdaderamente es un siervo de Dios. Y Pablo cuenta eso, aparte de enseñar cómo tiene que ser aquel que verdaderamente quiere servir y quiere desarrollar un ministerio para el pueblo de Dios, porque además le sirve para recordar que si vosotros, tesalonicenses, abundáis en amor, abundáis en esperanza, abundáis en fe, es porque os hemos dado ejemplo. La mejor forma de enseñanza, en términos prácticos, es el ejemplo. Y, de hecho, recordad todo esto. Entonces estuvimos viendo cómo Pablo daba 10 notas de ese ministro de Dios, de ese siervo de Dios, que efectivamente lo que sucede es que en última instancia acaba sirviendo de ejemplo para que vosotros ahora seáis lo que sois. No sois codiciosos porque sabéis que nosotros no quisimos ser gravosos. Os cuidáis los unos a los otros porque habéis visto cómo nosotros os cuidábamos tanto como si fuéramos una madre, como si fuéramos un padre, etcétera, etcétera. Y Pablo aquí llega a otro elemento de la carta en el cual cuenta un poco a qué viene la carta, etcétera, etcétera, antes de llegar al final de esta sección, donde él va a describir 7 áreas donde discurre la santificación, que por cierto no se parecen mucho a lo que seguramente algunos pensarían que son esas áreas. La primera cuestión que Pablo recuerda es el hecho de la persecución y el hecho de que en última instancia la tribulación es algo propio de la vida del creyente. Yo sé que hay predicadores, que por cierto les va muy bien, al menos materialmente, que por supuesto la predicación que dan es una predicación de que en el momento en el que tú aceptas a Jesús todo te va a ir de maravilla, sobre todo en términos materiales, pero esto no se parece absolutamente nada, es todo lo contrario a lo que Pablo les dice ahora a los tesalonicenses, y además los tesalonicenses lo podían comprobar. Y dice así en el versículo 13, por lo cual, fíjense en este enlace porque es lo importante, nosotros les hemos llevado al amor, les hemos llevado a la esperanza, los hemos llevado a la fe porque fuimos ejemplo. Y ahora, por lo cual, a partir de aquí, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a ver, vosotros habéis sido imitadores. Habéis recibido la palabra no como palabra de hombres, no como una filosofía de maestros humanos, la habéis recibido como palabra de Dios. Entre otras razones, porque efectivamente habéis visto que no hay una diferencia entre lo que nosotros enseñamos y cómo nosotros vivimos. Se puede creer que efectivamente esto es palabra de Dios, siquiera por la manera en que nosotros vivimos y os dimos ejemplo de cómo hay que vivir. Esto es bastante claro en ese sentido. Pero esto no es mérito de Pablo, esto no es mérito de Timoteo, esto no es mérito de Silas. Esta es la conducta normal que deben de seguir iglesias normales. Vosotros os habéis ido desarrollando en medio de la tribulación exactamente igual que las primeras iglesias cristianas, que las primeras congregaciones, que las primeras asambleas cristianas que estaban en Judea. Y esto es importante que lo sepáis.
es fantástico lo vuestro. Pero no es excepcional, es la forma de vida normal que tiene que tener una congregación. Y de hecho en Judea, donde además han tenido a los apóstoles mucho tiempo con ellos, donde muchos llegaron a conocer directamente a Jesús, se han comportado de la misma manera. Y lo que vosotros habéis padecido de los tesalonicenses, ellos lo han padecido de los judíos. Y lo que viene a continuación, supongo que con la ley que votó el Congreso de este país hace pocos meses, nos lo van a ordenar borrar o arrancar de las Biblias, porque lo que aparece es tremendo. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Lo que dice aquí Pablo es tremendo. Hombre, sí, los que clavaron a Jesús en la cruz eran legionarios romanos, pero no nos engañemos. Quien lleva a Jesús ante Pilato para que lo condenen a muerte son las autoridades del templo. Son los dirigentes espirituales de la nación judía. El mismo Pedro, como vimos cuando estudiamos Hechos, cuando está delante del Sanedrín, dice, vosotros habéis crucificado al Mesías. Y alguno podría decir, no, los romanos que son unos canallas, son gentiles, son goín, son opresores, son invasores, nosotros no, vosotros. Si vosotros no hubierais detenido a Jesús, si no hubierais sobornado a Judas para que os señalara dónde estaba y así poder prenderlo, no hubierais podido hacer nada. Es más, vosotros lo habríais ejecutado de haber podido. El problema es que los romanos privaron al Sanedrín del jus gladi, de la posibilidad de imponer la pena capital, la pena de muerte, y no os quedó más remedio que ir a entregarlo a Pilato. Y delante de Pilato hasta ibais cambiando las acusaciones para que al final lo enviara a la cruz. Y cuando Pilato, recurriendo a un privilegio del gobernador en Pascua, de soltar a un condenado a muerte, os dio la posibilidad de que Jesús no fuera ejecutado, vosotros preferisteis que os soltaran a un ladrón que era un asesino. De manera que no nos engañemos. Claro que sois responsables de esa muerte de Jesús. Y por otro lado, la muerte de Jesús no es excepcional. Vuestra historia como nación no es una historia de respeto a los profetas y mira tú por dónde aparece Jesús y lo matáis. No. Vuestra historia es exactamente igual que la parábola de Jesús de la viña. Les iba enviando el dueño de la viña criados, a uno le pegaban una paliza, a otro lo apedreaban, a otro lo expulsaban, mandó al final al hijo y al hijo lo mataron. En la idea de que finalmente ellos se quedaban a administrar la viña. Y eso es lo que ha sucedido. No ha habido un profeta que lo haya pasado bien con vosotros, todo lo contrario. A Juan el Bautista, vuestro rey lo decapitó. A Jeremías lo metisteis en un pozo de lodo a ver si había suerte y se moría. Y no se murió por misericordia. A Isaías lo aserraron. Elías tuvo que huir. Tenéis un historial verdaderamente tremendo. Y por supuesto el historial tenía que consumarse con la muerte de Jesús. Y la afirmación que viene a continuación por parte de Pablo es terrible. Versículo 15, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Si pensáis que vuestra conducta agrada a Dios, estáis muy equivocados. Podéis repetir una y mil veces que sois el pueblo elegido, que tenéis una situación especial. La manera en que os comportáis a Dios no lo agrada. Pero es que además es una conducta opuesta al resto del género humano. Como dice el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí habría que traducir, porque Pablo está utilizando una forma de redacción que es propia de los profetas, vendrá sobre ellos la ira hasta el extremo. Y en una clara referencia a cómo muy pocos años después lo que sucedería es que Jerusalén y el templo con ella, tal y como profetizó Jesús,
y aparece en Mateo 24, y aparece en Marcos 13, y aparece en Lucas 21, fueron arrasados. Esa generación colmó totalmente la maldad. Y por cierto, ese no solo es un análisis cristiano. Si alguno tiene la buena idea de leer La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, que era un fariseo del siglo I, Flavio Josefo dice que esa generación del templo fue la más perversa y que no había la menor duda de que el templo y Jerusalén habían sido arrasados como un castigo de Dios por la maldad de los judíos. Y Flavio Josefo era un fariseo, no era cristiano ni cosa parecida. Se refiere a Jesús en un par de ocasiones en sus obras históricas, pero la descripción que hace de la maldad de esa generación, por supuesto, cualquiera consideraría que es antisemita si la escribe alguien que no es judío. Con la definición de antisemitismo que ha aprobado el Congreso de este país, pues si eso pasa al Senado, imagino que estos versículos habrá que sacarlos de nuestras Biblias, de manera que guarden bien una copia de la Biblia que esté entera por lo que pueda suceder en el futuro. Porque, de acuerdo con la definición de antisemitismo, no podemos relacionar la muerte de Jesús con los judíos. Los judíos no tuvieron nada que ver. Un día Pilato se levantó enloquecido y decidió que crucificaba a Jesús, y las autoridades judías y los judíos no tuvieron nada que ver. Y, por supuesto, la referencia a que le hacían la vida imposible a las iglesias en Judea y apedrearon a Esteban, o el rey de los judíos mató a Santiago, a Jacobo, olvídense de ello porque va a ser ilegal. Bien, seguimos. Pablo continúa hablando y entonces comenta inmediatamente cómo nosotros os advertimos de que esto era lo que iba a suceder, etcétera, 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 y empieza a contar la relación que tiene con los tesalonicenses. Él hubiera querido estar más cerca y por eso les ha mandado esta carta. Y dice así, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Lo que nos provoca una auténtica alegría y lo que implica gloriarnos para nosotros no es el hecho de que diezméis mucho o que tengáis un lugar de reunión inmenso. Los cristianos se reunían en aquel entonces en casas, no tenían edificios llamados iglesias. Lo que realmente nos preocupa es vuestro crecimiento espiritual. Y lo que realmente marca el éxito de un ministerio es si efectivamente aquellas personas hacia las que se dirige el ministerio han experimentado un crecimiento espiritual. Y lo demás no tiene mucha importancia, aunque algunos piensen que es lo más importante. Si te invitan a comer un plato de carne, lo que importa es el bistec o las chuletas. Eso es lo que importa. Y que luego te pongan arrocito o un poco de guisantes o ensalada es secundario, adorna la carne. Pero si ustedes piden unas costillas a la barbecue, lo importante son las costillas. La prueba está en que cuando vas a un restaurante te dejan elegir lo que pones al lado, porque eso es secundario. Y el problema es que lamentablemente en muchas ocasiones hemos convertido como primario aquello que está bien, pero es secundario. Y Pablo dice, a mí me preocupa vuestra situación espiritual. Es eso lo que me interesa. El resto, secundario, está bien, pero no es importante. Y como eso me preocupaba, y no pude ir a veros, de hecho lo intenté en varias ocasiones y no pude, y estoy convencido de que además quien lo impidió era el mismo diablo, como no podíamos más, os envié a Timoteo, capítulo 3 y versículo del 1 en adelante. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros,
os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué fue lo que nosotros os advertimos cuando estábamos con vosotros? Que como creyentes ibais a pasar por tribulaciones. No hay en absoluto la idea de te conviertes y se acabaron los problemas. No te preocupes, tu cuenta corriente va a estar siempre saneada. Vas a poner la mano en la casa que te gusta, vas a confesar que es tuya por el Señor y la vas a poder comprar aunque no tengas un céntimo. Y si te endeudas con el banco, vas a hacer los pagos aunque tu trabajo no dé ni para la cuarta parte de lo que tienes que pagar al banco. Y por supuesto no vas a tener nunca ni un mal dolor de cabeza. Esa es una enseñanza falsa hasta la médula que está extraviando a millones de infelices e ignorantes. ¿Qué fue lo que os dijimos nosotros? Ojo, la vida cristiana es una gran bendición, pero no está exenta de tribulación. Y podéis tener tribulación, como dijo Jesús, porque no sois como el mundo y vivís en el mundo. Y el mundo rechaza la manera en que vosotros vivís. Y vamos a ver ahora varias de esas cosas que rechaza. Y como efectivamente os queremos, y como lo que hemos querido siempre es vuestro bien espiritual y que crezcáis, os lo hemos advertido. No os hemos engañado, no os hemos hecho promesas falsas, no hemos querido enredaros para que entréis en el rebaño, donde os vamos a esquilar, pero vamos hasta los huesos, prometiéndoos cosas que no van a ser. Eso es una estafa espiritual. Nosotros os hemos mostrado lo que es la gloria de Cristo, lo que es la salvación que viene de Cristo, lo que va a ser la revelación final de Cristo, pero os hemos advertido, vais a estar en tribulación. Y vais a tener persecución, porque eso es totalmente lógico en la vida de los creyentes. Versículo 2, os predecíamos que ibais a pasar tribulaciones. ¿Y qué ha pasado? Pues eso mismo. ¿Y qué pasó con Timoteo? Bueno, pues Timoteo llegó, nos quedamos en Atenas solos, mira que no éramos muchos. Primero llegó Pablo solo, luego llegaron allí Lucas, Timoteo, Silas. Timoteo les era necesario, pero renunciaron a que colaborara con ellos Timoteo. Timoteo, por favor, vete a Tesalónica, quiero ver cómo está esta gente, exhórtalos, que nuestro trabajo no sea en vano, hay gente que la encauzas bien y lo salta del redil y se pone a triscar por ahí hasta que llega el lobo y se lo come. Timoteo, vete y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó con Timoteo? Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a nuestra fe? Timoteo volvió y nos dijo cómo estabais y cómo en Macedonia y en Acaya habían conocido el Evangelio por vosotros. Y cómo abundabais en paz, en amor y fe. Y eso nos dio una alegría increíble. Sabemos que os queda camino por andar. Como dice Pablo, más adelante, efectivamente tenemos que seguir con lo que estáis haciendo. Vosotros estáis firmes, pero nosotros sabemos que aún tenéis que avanzar. Pero nos dio una inmensa alegría saber cómo estabais. Nos tranquilizó el ver que no os habéis desviado. Y ahora Pablo entra en lo que significa santificación y por qué eso es importante en la vida cristiana. Sabemos que habéis pasado tribulación, estábamos preocupados por vosotros, os mandamos a Timoteo, Timoteo nos dijo que estaban bien las cosas, nos llevamos un alegrón tremendo. Bien, ahora vamos a un aspecto práctico que era donde solía detenerse Pablo.
Versículo 11 y 12 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Como verán ustedes, Pablo ha mencionado varias veces la venida de Cristo, lo hemos visto en la sección de hoy, ni una sola vez se dedica a desplegar un mapa escatológico. Todas las veces la referencia a la venida de Cristo es una referencia escueta, desnuda, telegramática, que habla de cómo tenemos que vivir. No de lean ustedes la prensa, que parece ser que Israel está machacando el Líbano, y entonces esto significa que el arrebatamiento puede ser en el mes de diciembre. No. Hay una referencia a la venida de Cristo y eso se traduce en una vida práctica, que no tiene nada que ver con ponerse a hacer cálculos sobre la cercanía de la venida de Cristo. Y ahora Pablo entra en una parte absolutamente central. Dice así: por lo demás, capítulo 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí Pablo ha llegado a la madre del cordero. Aquí ha llegado al punto central. Aquí ha llegado a la manera que os va a permitir crecer más y más. Y aquí ha llegado a la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Ahora, desgraciadamente, la palabra santificación se ha convertido en una especie de botella, en una especie de tarro, que pone por fuera santificación y que la gente mete dentro lo que quiere. Pablo aquí va a decir ahora lo que implica la santificación, lo que significa, lo que es. Pero en términos generales, efectivamente, cuando hablamos de santificación, metemos una serie de cosas en un tarro vacío, como pasa con Jesús. Jesús también es una botella vacía que la gente mete lo que quiere, y lo mismo es igual que el Che Guevara, que es un extraterrestre, que es solo un rabino, etcétera, etcétera. Es muy fácil tener una botella que ponga fuera Jesús y donde tú metes lo que quieras. No te preocupa cuál es el verdadero Jesús, y con la palabra santificación pasa igual. Para alguna persona, la santificación estaría unida a determinadas prácticas. La santificación, ¿qué implica? La santificación implica, por ejemplo, que ayunamos con frecuencia. Hombre, el ayuno está bien, es bíblico. Y además, la iglesia primitiva, como vimos en Hechos, a veces para tomar determinadas decisiones se reunía en ayuno y oración. Pero el ayuno no necesariamente es una muestra de santificación. Ha habido grandes canallas a lo largo de la historia que, aparte de que se creían muy santos, ayunaban con mucha frecuencia. El fariseo de la palabra del fariseo y el publicano: Señor, ayuno 2 veces a la semana. Sí, pero tú no bajaste justificado. Aunque también diezmaras de plantas sobre las que era dudoso que había que diezmar, y aunque supuestamente respetes los 10 mandamientos, el fariseo no bajó justificado a su casa. En el caso de otras personas, podría ser otro tipo de prácticas religiosas, por ejemplo, que tienen que ver con la ropa. Eres mujer y te quieres santificar, procura tener una falda que arrastre lo más posible por el suelo. Para que no quede ninguna duda de tu santidad, no basta que sea larga. Si puedes arrastrarla, todavía mejor. No hay riesgo de que se te vea la planta del pie. Hombre, evidentemente, una mujer no puede, que sea cristiana, no puede llevar una falda que si se sienta se le ven las bragas, y perdonen ustedes la grosería, pero es por decirlo de una manera práctica. Pero pensar que los centímetros, las pulgadas de falda implican santificación es un disparate. Como es un disparate pensar que el hombre que va rasurado es más santo que el que lleva una barba, según el grupo al que pertenezcas. Hay grupos judaizantes que si te vas pisando la barba eres más santo que otros,
o que tiene que ver con el tamaño del pelo, aquellos que lo tengan, no es mi caso, o cosas de este tipo. Es decir, nada de eso tiene que ver con la santificación. La santificación son cosas muy prácticas, y Pablo va a mencionar 7, y van a ver ustedes qué enormemente prácticas son. Primero, la santificación tiene que ver, en primer lugar, con la sexualidad. La sexualidad en la Biblia es muy importante. No es la hipersexualización con la que vivimos en nuestra sociedad, que a los niños intentan supersexualizarlos cuando están todavía en el kindergarten, en el jardín de infancia, pero la sexualidad tiene mucha importancia en la Biblia. Dios creó la sexualidad, no nos hizo hombre y mujer porque sí, y por supuesto hasta hay un libro precioso dedicado al amor sexual, que es el Cantar de los Cantares. Por supuesto, siempre hay tontos que intentan espiritualizar estas cosas. En el Cantar de los Cantares hay una referencia de la amada en la que dice que su amado es como un manojito de mirra que descansa entre los pechos. Es una imagen muy bonita. Mi amado es como algo que da perfume a mi intimidad, literalmente. Bueno, esto era intolerable para algunos rabinos, de modo que decidieron que eso del amado, que es como un manojito de mirra, que está en medio de los pechos, en realidad es el arca de la alianza, del pacto entre los dos querubines. Algunos padres de la Iglesia lo superaron. Eso era como Cristo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De puro ridículo que es intentar espiritualizarlo, puede rayar lo blasfemo. No, la sexualidad es buena, pero tenéis que vivir una vida sexual adecuada. Dice en el 4, versículos 3 y 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Adelanto que el versículo 4 está mal traducido, cambien ustedes la palabra esposa por la palabra vaso, que es lo que pone en griego, skeuos, y si alguno utiliza una versión de la Reina Valera anterior a la del 60, verá que en esas versiones anteriores sí está bien traducido. El vaso no es la esposa, el vaso es el cuerpo de uno mismo. Cuando Primera de Pedro dice que la mujer es un vaso más frágil, no está diciendo que la mujer es una esposa más frágil, eso es ridículo. Y cuando Pablo habla de que hay vasos destinados a gloria y vasos destinados a castigo, no se está refiriendo a que hay esposas destinadas a gloria o destinadas a castigo. De lo que está hablando es del propio cuerpo, del vaso, y lo que dice es tremendo. El vaso lo tenéis que tener en santidad y en honor. Vuestro cuerpo, como dirá Pablo y lo veremos a la vuelta de unos meses, es templo del Espíritu Santo y tenéis que saberlo tener en santidad y en honor. No es que no tratéis así a vuestra esposa, por supuesto que sí, pero estamos hablando del cuerpo de cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos que saber tener ese cuerpo en santidad y en honor, y esto va más allá de la fornicación o del adulterio. Incluye, por ejemplo, el uso de pornografía, otro tipo de prácticas. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Utilizad ese cuerpo en santidad y en honor. ¿Estáis haciendo algo que no es de santidad y honor? Pues eso no es santificación. Y Dios quiere la santificación. Y importa muy poco si luego, pues yo que sé, ayunas mucho, tu falda es muy larga o 10 más. El primer aspecto es que tengamos claro que nuestro cuerpo, nuestro vaso, lo tenemos que tener en santidad y en honor. Segundo, la segunda nota de la santificación es que tenemos que hablar la verdad. Capítulo 4 y versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, y testificado. Segundo, hablemos la verdad los unos con los otros, como dice Pablo. No engañemos a nuestros hermanos, no pretendamos sacar ventaja de ellos, porque eso es todo lo contrario a la santificación. Y da lo mismo
Si quieres vender un automóvil que se cae a pedazos, diciendo que es una maravilla de automóvil, a un hermano que se sienta en el banco de al lado, que si te subes al púlpito a engañar a unos pobres infelices, prometiéndoles cosa que la Biblia no promete, para a continuación pasar el cesto y que te lo llenen. Eso es engañar y defraudar. Y el segundo aspecto claro en la santificación es que no engañamos ni defraudamos a nuestros hermanos. Puede que a veces hasta les tengamos que decir cosas que no son agradables, porque efectivamente no engañar tiene eso. Y en algún momento, pues uno tiene que decir, oye, ten cuidado, porque de la manera que tratas a tu esposa te puede llevar un disgusto. Oye, atiende, porque tus niños, tal y como están los teenagers, los adolescentes hoy en día, si realmente no los disciplinas y los enseñas en la palabra, el día menos pensado te van a dar un disgusto. Y no es agradable decir esto. A uno le gustaría decir siempre a la gente lo bien que lo hace, cuánto me alegro, qué agradables son tus niños, qué educados, tu mujer cada vez está más guapa. Sí, pero no es eso. Decimos la verdad los unos con los otros y vamos a practicar la veracidad con los hermanos. No vamos a engañar ni a defraudar a nadie, y eso es santificación. Tercero, capítulo 4, y bueno, Pablo, después de decir que nadie agrave ni engaña, dice en los versículos 7 y 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicias, sino a santificación, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Con solo estas dos primeras cosas, que la gente supiera tener su cuerpo en santidad y en honor, y dijera la verdad y no defraudar, con solo esas dos cosas, este mundo sería muchísimo mejor de lo que es ahora. O sea, plantéense simplemente que este fuera un mundo donde no sucediera que cada 2 por 3 nos encontremos con que la gente importante de este país aparece en un escándalo con niños o con menores. O que este fuera un mundo donde no encontráramos pornografía continuamente. O donde los jóvenes estuvieran desorientados sobre la sexualidad y paguen las consecuencias. Y que este fuera un mundo donde nadie mintiera ni defraudara. Este mundo sería infinitamente mejor de lo que es ahora, solo con eso. Tercero, el amor fraternal, capítulo 4 y versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tercero, tened amor fraternal. El amor que es propio de hermanos y de hermanos que se llevan bien. ¿Y por qué? Porque eso no es que lo hayáis aprendido de nosotros. Eso os lo ha enseñado Dios. La primera lección de amor que recibimos es el amor de Dios. Como dice Juan en su primera carta, podemos amarnos porque Dios nos amó primero. Cualquiera que tenga un conocimiento elemental de psicología sabe que no podemos reproducir un sentimiento que no hemos recibido. Un niño, por ejemplo, que no ha sido amado nunca, es un niño incapaz de amar. Acaba siendo un psicópata. No siente ninguna empatía con el sufrimiento ajeno porque no la ha vivido. Y Pablo dice, pero vosotros habéis aprendido de Dios lo que es el amor. Por lo tanto, amaos y seguir creciendo en esto. Cuarto, capítulo 4 y versículo 11. Y esto es bastante interesante. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Esto es verdaderamente interesante. Lo cuarto es que os ocupéis de vuestras cosas y que viváis en tranquilidad. Ahora, uno diría, bueno, pero no debemos preocuparnos de los demás, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Hay gente que efectivamente interviene en la vida de los demás para ayudarlos. Y hay gente que se está metiendo donde no la llaman para sentirse importante y dominar. A mí me divierte mucho el Partido Demócrata en este país cuando apela a los negros. Los negros le importan un pimiento a ese partido. Solamente le interesan los negros
cuando es gente totalmente desclasada a la que puedes lanzar a la calle para crear problemas sociales que se supone que tú vas a arreglar. No les he visto nunca hablar de negros decentes, de negros que hayan triunfado en la vida o de negros ilustres. Solamente nuestro interés son negros que no paren de armar bronca para poder crear una tensión social que luego nosotros nos presentamos para solucionarla. Desgraciadamente hay creyentes así. Hay creyentes que se supone que solucionan problemas y en realidad lo único que necesitan es solucionar su problema. Y meterse donde les llamen y ocuparse de lo que tienen que hacer. Y por supuesto están inquietos. Hay una sensación de inquietud, parece que no viven. Pero no viven porque el problema está dentro, no porque haya gente a la que hay que atender. Claro que hay que atender a la gente, ya nos han hablado del amor fraternal. Pero no confundamos nuestros desequilibrios psicológicos con el ejercicio del amor fraternal. Vivid de una manera pacífica y sosegada. Amaos los unos a los otros, pero no os dediquéis a meteros continuamente en la vida de los demás cuando es posible que hagáis más mal que bien. Vivid tranquilamente ocupándoos de vuestros asuntos. El mundo puede seguir rodando, pero quien no puede seguir rodando con vosotros al lado es un matrimonio que está mal. No vais a solucionar seguramente el problema del racismo, pero tenéis unos hijos a los que tenéis que educar en el temor de Dios. Y como eso vuestra propia vida. De manera que centraos en vuestros asuntos, en lo que tenéis más cerca, vuestro matrimonio, vuestra familia, vuestro crecimiento espiritual, y luego dedicaos a otras cosas. Y por supuesto mantengamos el amor fraternal. Pero el Señor nos ha llamado a tener tranquilidad y a ocuparnos de nuestros asuntos. Y lamentablemente en la Iglesia hay mucha gente que no tiene ninguna tranquilidad, ninguna paz, ningún sosiego y que no para de meter las narices donde nadie los llama. Y lo que es la santificación es muy claro. Ocupaos de vuestros asuntos. Atiende a tu marido, atiende a tu mujer, atiende a tus hijos, atiende a hacer bien tu trabajo y hazlo con paz y con sosiego. Quinto, y esto es bastante importante, vivid de vuestro trabajo. 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Tesalonicenses, os lo vuelvo a recordar. El que no trabaje, que no coma. ¿Quieres mostrar que estás viviendo de una manera que es una manera digna del Señor, que es honrada, que es santificada? Trabaja. Para el pensamiento bíblico, y esto tuvo que llegar al siglo XVI y la Reforma para que se recuperara, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición de Dios. Adán trabajaba cuidando el jardín del Edén. No estaba todo el día debajo de una palmera esperando a que cayera un coco. Y vosotros lo que tenéis que hacer es manteneos con vuestro trabajo. Ocupaos de vuestras cosas, tener tranquilidad y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. No hay lugar para parásitos dentro del pueblo de Dios. Puede haber gente necesitada a la que ayudamos. De pronto hay un hermano que se ha quedado sin trabajo, o una hermana que se ha quedado viuda, o unos niños que se han quedado huérfanos. Pero lo que no existe es un lugar para la gente que vive de los demás, empezando por el que se sube al púlpito. Y esto es tremendamente importante. Tener paz, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajar con vuestras manos. Sexto, versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Queréis una muestra de santificación? Comportaos honradamente también con los que no son creyentes. Es una muestra de santificación el hecho de que no engañamos ni defraudamos a nuestros hermanos, pero también el que somos honrados con los que son de fuera. En el siglo XVII, a inicios del siglo XVII, en Inglaterra sucedía exactamente igual que ahora si vas a un país árabe o
o a un país africano. Cuando ibas a comprar al mercado no había precio fijo. Tenías que regatear con el del mercado para lo que fueras a comprar, cosa que a mi hija le divierte mucho cuando hemos ido de viaje a alguno de estos países y a mí me desespera, porque no sé en realidad lo que vale eso, lo que me va a engañar el africano, etcétera. A mí no me divierte, a mi hija sí, pero a mí no. Pero en esa época, en la Inglaterra de inicios del 17, el regateo era lo habitual. Ibas a comprar media libra de tocino y te pasabas media hora a ver en qué quedaba el tocino, o el pan, o la leche, o la cerveza, o lo que fuera. Quien acabó con esa costumbre fue un grupo cristiano que apareció en esa época, que eran los cuáqueros. Y los cuáqueros se tomaban muy en serio el Sermón del Monte y se tomaban muy en serio la santificación. No juraban, porque el Sermón del Monte decía que tú sí sea sí y tú no sea no. No engañaban, no defraudaban. Y pusieron la costumbre de que aquellos que vendían ponían un precio fijo. Y cuando de pronto la gente llegaba y decía, bueno, pide usted por esto 4, le ofrezco 1, decían, no, es 4, no vamos a regatear, es lo que vale. Si lo quiere comprar, lo compra, si no lo quiere comprar, vaya a otro sitio. Pero realmente esto vale 4 y es así. Yo no le voy a defraudar, no le voy a engañar, no voy a intentar que usted me compre, como dicen en España, la mula tuerta. No, es lo que vale. Al cabo de unos años, y por influencia de los cuáqueros, el regateo desapareció de Inglaterra. No es que les gustara mucho a otros comerciantes, pero claro, ¿cómo vas a competir con alguien que es honrado y que te vende exactamente las cosas a su precio? Y Pablo está hablando de eso. Conducíos honradamente con la gente de afuera. No penséis que con eso de que no es creyente, hombre, un poquito le puedo engañar, un poquito le puedo defraudar, un poquito le puedo cargar las cosas, un poquito puede que llegue tarde al trabajo, pero lo cobre igual. No, conducíos con los de afuera de manera honrada. Eso es santificación. Quizá no se nota tanto como si llevas un vestido que va arrastrando por el suelo, pero esto sí es verdaderamente santificación. Séptimo, no os creéis necesidades. Dice al final del versículo 12, y no tengáis necesidad de nada, pero esa es una traducción pobre e inexacta. Habría que traducir, y no os creéis necesidades. Es decir, el cristiano tiene que saber que una muestra de santificación es que no se crea necesidades. El creyente sabe lo que es necesario, procura lo necesario para sí, para los suyos, trabajando, pero no se crea necesidades superfluas. ¿Por qué? Pues porque la vida del creyente no depende de lo que tiene. Y esto es algo que Jesús y las cartas lo machacan continuamente. Y vivimos en una sociedad que vive de crearnos necesidades que no tenemos. Nuestra sociedad no planea que como necesitamos algo, ellos lo fabrican. Planea, les vamos a crear una necesidad de algo innecesario y eso es lo que vamos a fabricar, que es muy distinto. Hombre, claro que necesitamos el pan, la leche, el azúcar, cosas así, pero compramos multitud de cosas que realmente no necesitamos. Hay quien ha definido nuestro sistema como ese sistema donde se fabrican cosas que no sirven para nada, que compran gente que no las necesita. Y que por supuesto se endeudan en muchos casos para ello, y eso es contrario a la idea de la santificación cristiana. Acompáñenme ustedes a la primera carta a Timoteo, porque no es que Pablo fuera un personaje que estaba enamorado de la austeridad y todo este tipo de cosas, o un aguafiestas, primera de Timoteo capítulo 6, sino que Pablo conocía perfectamente lo que es la realidad y lo que eso significa. En primera de Timoteo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5, dice: disputas necias, está hablando de gente que hay que mantenerlos a distancia, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que dice aquí Pablo es un desarrollo de lo que unos años antes le escribió a los tesalonicenses. No os creéis necesidades. Hay gente que vive de la religión. Es una de las grandes vergüenzas de la religión, una de las causas por las que hay gente que encuentra la religión repugnante y una de las causas por las que gente que algún día se convirtió o pensó que se convertía no ha vuelto a pisar una iglesia. Porque alimentar a ladrones es muy desagradable. Y más si se cubren detrás del nombre de Cristo. Y Pablo dice, desgraciadamente, hay gente que toma la piedad como fuente de ganancia. Ni te acerques a esa chusma. Ni te acerques. Y sin embargo, es verdad que la piedad es una fuente de ganancia cuando uno lo entiende. Porque cuando esa piedad va acompañada de contentamiento, la palabra que aparece aquí en griego es autarkeia, que significa aquel que se puede valer, conformar con lo que tiene, esa sí que es una gran ganancia. Primero porque a este mundo no hemos traído nada. Ninguno de nosotros hemos llegado a este mundo con nada. No pudimos venir más desnudos, casi me atrevería a decir, y más sucios. Y de la misma manera que no hemos traído nada a este mundo, no nos vamos a llevar nada. Si alguno quiere ser el más rico del cementerio, que sepa que ni eso. Porque en el cementerio ni va a comprar, ni va a vender, ni se puede llevar nada. Y con un poco de mala suerte, los que vienen detrás de él se van a pelear como gatos en celo, precisamente para ver la parte que les toca. Yo creo que uno de los espectáculos más desagradables que yo vi en la década larga que yo ejercí la abogacía era como los hermanos se peleaban como boxeadores en el ring por las 4 miserias que habían dejado sus padres. Aquello era espantoso, uno no podía creer que los hermanos pudieran ser tan agresivos entre sí, pero claro, cuando lo ves una y otra vez, no pueden estar todos locos, debe ser algo típico de la naturaleza humana. Y Pablo dice, no nos vamos a llevar nada. Con alimentarnos, con tener lo que nos cubra, que puede ser un abrigo y puede ser un techo, estamos contentos. Y además estamos contentos porque sabemos que los que quieren enriquecerse acaban cayendo en tentación y en lazo y acaban en destrucción y perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí, el dinero es muy útil. Entregar un billete de X dólares en vez de cambiar una gallina, pues por una docena de huevos, por ejemplo, o por 5 docenas de huevos, es un gran avance, que esté en dólares o en euros o en cualquier moneda. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos que lo codiciaron se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Y en un país como este, donde millones de personas llegan para mejorar su vida y donde el sistema está mirando a ver quiénes han llegado al aeropuerto o han cruzado la frontera para ver cómo los atrapamos como conejillos a los que les vamos a chupar la sangre con las deudas para el resto de su vida, esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es que esto no sea importante en China, claro que sí, o en el país del que procedas, pero en un país como este todavía es algo más importante. Y Pablo dice, es que Dios quiere vuestra santificación. Y alguno puede pensar, pero ¿qué tiene que ver mi santificación con el trabajo, con cómo me comporto con los que no son creyentes, con el trato con la gente de la congregación, con no crearme necesidades? Tiene mucho que ver, es que la santificación es eso. No es el resto de cosas. Si la santificación fuera una serie de ritos, de sacrificios, etc., los fariseos estarían en el top 10 de la santificación. Y los ascetas católicos ni te cuento.
Había algunos que consideraban que no lavarse nunca era una forma de santidad. Luego decían que morían en olor de santidad. En olor sí, en santidad no lo tengo tan claro. Pero en cualquiera de los casos, la santificación es práctica. Y Pablo aquí entra en esos elementos prácticos. La voluntad de Dios es que efectivamente nos santifiquemos, pero